el trabajo en equipo de varios de ustedes, pero creo que estoy teniendo un problema de comunicación porque no logro dar la instrucción completa o la instrucción correcta para que ustedes comprendan exactamente qué es lo que estoy esperando con relación a al plan de análisis estadístico en la etapa descriptiva. Vamos a revisar, primero vamos a tratar de entender qué es lo que escribieron, por qué lo escribieron de esa forma. Hicieron las operaciones, pero no hay interpretación. Entonces vamos a hacer las interpretaciones ahora. Pero no estoy todavía esa hasta que se pueda llegar. No, pero bueno, estamos en esta parte de la estadística descriptiva y abordamos el punto de las gráficas. Ya hemos hecho una revisión de los conceptos generales relacionados con la etapa descriptiva. Como 2 o 3 de ustedes me dijeron o lo señalaron en sus aprendizajes que fueron demasiados conceptos y que no sentían haber logrado el aprendizaje de ellos, no haber alcanzado el objetivo de aprendizaje. Vamos a seguir abonando en ese sentido. En particular, cómo se distribuyen las formas en que se distribuyen los datos, las gráficas que los ilustran y sobre todo la interpretación. ¿Por qué? Pues porque esperamos que ustedes logren diseñar la etapa descriptiva del plan de análisis estadístico de sus protocolos. Voy a dejar de compartir un minuto porque para darle la entrada a Frida. Hola, Frida. Entonces, bueno, acá están los objetivos de aprendizaje del día de hoy. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y ahí repito esta tabla que creo es muy didáctica acerca de las medidas estadísticas que vamos a utilizar en la estadística descriptiva. Decíamos, tenemos medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda, y que habíamos planteado, bueno, si el elemento principal es la medida de tendencia central, su complemento son las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión, pues tenemos la desviación típica o la desviación estándar que corresponde a la media, el rango o recorrido que corresponde a la mediana, la varianza que decíamos es una medida que realmente nunca utilizamos como tal, ¿no? Yo nunca he visto un reporte donde digan las varianzas fueron estas y estas y estas y tenga algún sentido. La varianza es un paso intermedio para que al obtener la raíz cuadrada, tenemos la desviación estándar y la desviación estándar sí tiene una interpretación
que le vamos a dar y que tiene una serie de sustentos teóricos, matemáticos y estadísticos, que dice el comportamiento de los datos en una curva de distribución normal, su media y la desviación estándar la vamos a interpretar de determinada manera. Para quien estaba preocupado sobre que no comprende el teorema del límite central, les comentaré que no es nuestro objetivo en este curso abordar los elementos teóricos de límite central y del teorema de Chebyshev y de la regla de la media, sino porque nos llevaríamos semanas haciendo esta discusión, sino que ustedes sepan solamente que hay sustentos teóricos, o sea, hay dato duro, hay intelecto detrás de esta aplicación que hacemos, parece muy intuitiva, muy simple, de cómo vamos a interpretar la media y la desviación estándar. Entonces, que no se preocupen sobre eso, es solamente ni siquiera erudición, es para que sepan que hay sustento teórico y que tiene un determinado nombre. Bueno, también hablamos sobre estas gráficas, hicimos algún comentario respecto a cuando utilizamos las gráficas en donde van las barras a continuación una de otra, haciendo la idea de que es una variable numérica continua, en tanto que cuando las barras están separadas, como en el caso de la imagen de las barras verdes, es que estamos aludiendo o bien a variables numéricas continuas de datos discretos o corresponde a frecuencias de categorías de una variable que está en escala nominal o está en escala ordinal. Y que igual vamos a observar gráficos de tendencia, no he traído un solo ejemplo sobre esa tendencia, tiene que ver con el tiempo, pero bueno, ustedes lo reconocen, ya han tenido experiencia cuando vemos una curva endémica. Cuando vemos una curva endémica, vemos la tendencia que ha tenido esa enfermedad en particular a lo largo de por lo menos 5 años. Sabemos que las gráficas de la curva endémica se construyen con datos de entre 3 y 5 años. 7 cuando mucho, cuando las situaciones son muy estables, pero regularmente se utilizan 5 años. ¿Por qué? Porque se considera que es el tiempo en que se establece una situación y que pueden surgir acciones externas que modifiquen ese comportamiento, y cuando en el año que estamos trabajando y ponemos nuestros datos allí, podemos comparar cuál ha sido la tendencia en los últimos 5 años para poder entender si esta es una situación controlada, es una situación que va dentro del curso esperado, o bien estamos en una situación de alarma, o bien es dato de que se ha escapado totalmente a nuestro control y estamos en una situación de epidemia. También hablé sobre este asunto de cómo entendemos en biomedicina muchas variables cuantitativas, numéricas continuas, como son los niveles de hemoglobina, los de colesterol, la glicemia, otros diferentes marcadores biológicos, y cómo en función de cómo se distribuyen a lo largo de la población y aplicando esas características que esperamos para una curva de distribución normal o de Gauss, entonces señalamos que cuando los datos, nos encontramos con datos que están a más
una desviación estándar, como sería en la gráfica de abajo. Vean ustedes, hay una línea verde y dice 2 sigma, que son 2 desviaciones estándar, y del lado izquierdo, igualmente con menos 2 sigma, y hay 2 taches. Eso significa anormalidad. Y que los valores que se encuentran a partir de mu, que es la media, más 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar. De mi papá. Pues es lo que están, esa zona que está palomeada, que está en color azul, es lo que consideramos como valores normales. Y entonces esta interpretación es la que siempre vamos a darle a todos esos datos donde tengamos una media, y siempre debemos contar con esa desviación estándar para poder pensar en esta curva de distribución y valorar si son normales o son anormales dichos datos. O si son, pensemos en edad, ¿no? La edad pues no va a ser una edad anormal, pero sí podemos decir si el comportamiento de determinados individuos por su edad se están comportando como la mayoría, o bien son grupos muy jóvenes o personas con edades muy avanzadas. No, dice. También hablábamos de cuando no tenemos curva de distribución normal o gaussiana, y entonces tenemos gráficas, distribuciones que no cumplen estos supuestos, y tenemos que utilizar otras medidas como es la mediana y los percentiles para establecer los límites de normalidad, y así entendemos que esos límites que están en el último, el 5% superior, es que son valores anormalmente elevados, o sea, los que están del percentil 95 en adelante son valores anormales. Y cuando se encuentran antes del percentil 5, entonces son anormalmente bajos. Y los tengo marcados ahí en la gráfica que les estoy presentando, en donde la curva de la distribución de los datos no fue de tipo campana gaussiana, sino que fue con una distribución, con un sesgo o una cola hacia la derecha, y recurrimos a la mediana. En esta gráfica, erróneamente están aplicándose los conceptos de desviaciones estándar. Por eso dice ahí -1, -2. Pero realmente debe ser el percentil 25, el percentil 75, y entonces entre 25, 50 y 75, toda esa zona de color rosa oscuro corresponderían a lo que acabamos de ver de la primera desviación estándar, más o menos una desviación estándar. Luego la zona de rosa pálido correspondería a la zona entre 1 y 2 desviaciones estándar, o entre -1 y -2 desviaciones estándar, que son las zonas de color azul pálido de esta gráfica normal. Y ya lo que tenemos marcado allí como taches, pues son las flechas que les estoy colocando acá, que son los valores demasiado altos. Esto también ya lo vimos. No le pagaste, me dijeron que no. Ah, bueno.
Ya la habíamos visto en la sesión anterior y hablábamos de las medidas de posición no centrales y distinguíamos el cuartil, los quintiles, los deciles y los percentiles. Perdón. Bueno, esta es una repetición. Y entonces, cuando yo les pido que hagan, así que le echen la estadística descriptiva a esa serie de datos, pues además de la media, la desviación estándar, identificar la moda, les pedí que valoraran si era necesario utilizar estos medidas de posición no centrales, los cuartiles o los quintiles. Entonces, bueno, un equipo, o bueno, ya 2 equipos trabajaron con los datos, no solamente calcularon la media, la mediana, la moda, la desviación estándar que les había faltado en la primera ocasión. Y bueno, esta era como una manera, ¿se acuerda que habíamos visto en la gráfica que está en la extrema izquierda? Pues era una forma de graficar cuando tenemos datos que no tienen una distribución normal. Y haciendo una analogía de esa gráfica, pues podría plantearse esta gráfica que resume los 30 valores que ustedes tienen. Entonces, hicieron los cuartiles y lo podríamos presentar en una gráfica de este tipo. Y entonces tendrían ustedes que interpretar lo que en esta gráfica nos está mostrando. Antes de que hagamos el ejercicio, se lo estoy diciendo porque cuando termine yo la presentación, vamos a regresar a preguntar exactamente cómo entienden estas gráficas. Esta fue la gráfica, en lo que está en azul y lo que ustedes me presentaron en varios equipos. Y bueno, ahí está la gráfica. Y le anotaron que estaba en el quintil 1, quintil 2, 3, 4 y 5. Entonces yo retomo sus datos, sus 30 datos que aparecen acá y les puse las categorías por quintiles que correspondían a las edades que estaban ustedes desde los 20 hasta los 63 años y cómo quedarían, cómo se expresarían en esa gráfica que ustedes señalaron. Y lo que ven ustedes con la flecha color morado que está allí corresponde a la mediana, para que pudiéramos ver cuántos valores se distribuyen a la izquierda y cuántos a la derecha, tratando de pensar en esa lógica de la gráfica que habíamos visto anteriormente. Bueno, eso. Y decíamos al inicio de una de las láminas que vimos la sesión pasada, decía que los datos de la estadística descriptiva pudiera presentarse de manera descriptiva, con texto, o bien utilizar las medidas de tendencia central y de dispersión, o bien presentar una gráfica. Y entonces yo les estoy mostrando un ejemplo que apareció en una tesis habla sobre las características demográficas y nos dice que participaron 13 madres, que la media para la edad fue de 27 años y que la media de los padres fue de 32 años.
Entonces yo quiero que ustedes me señalen si esta información es suficiente para que a ustedes les quede claro sobre el grupo de madres en cuanto a edad en este trabajo. Y les decía que hicieran un ejercicio de empatía, de simulación, para que pensaran que estos 30 datos que tienen aquí corresponderían al grupo, a una muestra de los grupos con los que ustedes pretenden trabajar. Claro que el de estudiantes, pues tendríamos que pensar que no iban a entrar solo estudiantes, sino que tendrían que entrar estudiantes y docentes, porque hasta ahorita no tengo memoria de que alguien mayor de 60 años haya sido estudiante en la Facultad de Medicina. Sí hemos tenido, sí tuvimos una vez una estudiante de 56 años, ya era abuela la compañera cuando se inscribió al primer año de medicina. Y ha habido otras, básicamente mujeres de más de 40. Pero bueno, ese sería, o igual, ¿no? De ese ejercicio para evaluarse, pensando que fuera una población que estuviera cursando con síntomas de depresión, o bien que fuesen, ahí tendrían que ser jefas de familia, porque, bueno, igual una madre de 63 años, pues podría ser que hubiera, ¿no? Entonces, si estos eran los datos que les presentaba, ¿cómo van ustedes a interpretar? ¿Qué pasó con mi gráfica? Es una gráfica para que pusieran la media, pero creo que la perdí. Bueno, ahora que ya tenemos estas ideas más claras sobre lo que estaban, sobre esos datos, y ustedes obtuvieron una media, ¿cuál fue la media para la edad? ¿Del grupo? ¿Jóvenes están allí? El 5 al medio, doctora, de la tabla que nos acaba de presentar, sale a 40 años.
Doctora, está desactivado su micrófono. O bueno, no sé si está hablando, pero a mi equipo la media nos dio 36.26. Perdón, si es cierto, lo tenía apagado. Perdón, ¿quién me estaba hablando? Moisés, Moisés. ¿Cuánto les dio, Moisés? 36.26. 36, sí. Pensemos que son, qué bueno que dijiste, 36.26. Un excelente dato para analizar. 36.26. Muy bien. Y la desviación estándar de 10.6. ¿Sí? 10 y algo. ¿Qué significa 36.26? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es la edad promedio de todos los sujetos? Ajá, la edad promedio sí. Pero el punto 26, ¿cómo lo entienden, jóvenes? Como meses. 26 meses sería un año más, ¿no? No 2 años más. No, o sea, 20.26 sería como que la cuarta parte de un año. Entonces, ¿qué están indicando? 36 años, 2 meses, 6 días, 6 semanas. ¿Hasta dónde llega la interpretación que hacemos a esa decimal? Si fueran kilos, no habría problema, porque los submúltiplos tienen una significancia real, pero el submúltiplo de esta unidad 36.26, estamos hablando de años, estamos hablando de edad. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues pueden ser 36 años y 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque punto 26 sería un cuarto de un año más y 12 meses, que es un año, o sea, un cuarto sería 3 meses. Fíjate, esa es una interpretación interesante, pero que regularmente no se hace. Y entonces el punto, jóvenes, es hasta cuántas decimales vamos a llevar. Porque si vuelvo a su dato, el dato que me enviaron, no se queda ahí en 26, sino que así lo dejaron en 26, 3.26. Lo que no dejaron tan corto fue la desviación estándar, que fue 10.66125071. Entonces aquí tendríamos que ponernos de acuerdo cuántas decimales vamos a utilizar cuando reportemos la edad en años, la edad humana. Hacer ese razonamiento que nos acaba de adecuadamente elaborar Moisés, o como se ha decidido convencionalmente, utilizar solo una decimal y asumir que esa decimal corresponde a meses. ¿Cuál les parece más práctica?
Pues el número de meses. Que, a ver, otra vez, creo que no hice la pregunta correcta. Moisés hace una interpretación sobre ese punto 26 y nos dice que serían 3 meses. En vez de poner punto 26, serían 36 años, 3 meses. ¿Quieres repetir el razonamiento, Moisés? Sí, como dice 36.26, pues un cuarto de un entero sería punto 25, que representaría el punto 26. Entonces, un año compuesto por 12 meses, pues un cuarto de 12 sería 3 meses. Esa es una forma que podríamos aceptar y la otra es solo una decimal, solo un valor después del punto, o sea, solo un valor decimal. ¿Cuál es más práctica? Creo que ahora sí lo planteé correctamente. ¿Cuál es la forma más práctica? ¿O menos difícil? La de un solo decimal, pienso yo. Sí, la de un solo decimal. Entonces, igual que en muchas otras ocasiones, se aplican convencionalismos, ¿no? Y por convención se ha aceptado que solamente que cuando hablemos de edad en años, edad humana, entonces solamente utilicemos una decimal. Entonces van ustedes a hablar que su grupo tuvo una edad media de 36 años, 2 meses. Y una desviación estándar de 10 años, 6 meses. Ahora, ya con esa, retomemos esta gráfica. Creo que sobreescribí sobre mi gráfica. Veamos, ¿cuál sería esa media? Habíamos dicho, es una media de 36 años, .2 meses, lo que obtuvieron. Si yo le sumo una decimal, una desviación estándar que corresponde a 10 años, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me da si yo le sumo una desviación estándar? 47. ¿Cómo? 47. ¿47? ¿Por qué 47? Si son 10 punto, ¿cuánto es de desviación estándar? 10.6. Ah, ok, es que estoy utilizando la que me dio a mí. Serían Entonces son 46.8. ¿Y 2 desviaciones estándar? A 46.8 le sumo 10.2. ¿Cuánto me da? 10.6, perdón. $57.4. 57.4 años. Pero, ¿cuál fue mi edad máxima? ¿Le puedo sumar otra desviación estándar? ¿Me da para sumarle otra desviación estándar? No.
Es 63 la edad máxima. Si le sumo otra, sería 67.6, ¿no? Y 63 es la edad máxima. Muy bien, entonces, por este lado, pues ahí quedaría más o menos cercana. Ahora veamos lo del otro lado. Si a 36.2 de resto una desviación estándar me da 25. 25.6. 25.6. Todavía tengo, está bien, es correcto, ¿no? Porque ahí está mi... Y si le resto otras 5, otra desviación estándar, 15. participantes de 15 años. Ya no se podría, que Ah, creo que era no. 20. Ya no se puede. Entonces, nuestra distribución de estos datos, pese a que eran 30, adoptaron o no una distribución normal. ¿Fue normal la distribución? Creo que no. ¿Por qué? La respuesta es correcta. No adoptaron una distribución normal, pero ¿por qué? ¿Cómo pruebas que no Creo que tendría un sesgo a la derecha. Exactamente, tienes. O la simetría. Así es, porque estamos viendo que cuando le restamos la segunda desviación estándar, ya no tenemos pacientes de esa edad. Y entonces nuestra curva sería como esta. Esa curva que acabo de ponerles ahí, con un sesgo a la derecha, en donde empezaríamos con... ¿Cuál fue la edad mínima de su grupo? 20 años. Entonces empezaríamos por acá con los 20 años, sube y se extiende hasta los 63. Por esa razón, no podemos utilizar la media y la desviación estándar para describir el comportamiento de esta población. Y entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo describirían la distribución de las edades de este grupo, de todo el grupo? Distribución anormal con sesgo a la derecha, habían dicho, ¿no? Muy bien, podríamos decir, con una distribución con sesgo a la derecha. Con una mediana, ¿de cuánto? Entonces, si tengo un sesgo, mi medida de tendencia central no va a ser la media, va a ser la mediana. Entonces, yo voy a decir que tuvo una mediana de ¿cuánto? Era 37, creo, la media. Así es, una mediana de 37.
¿Y el rango? De 29 a 40. ¿Cómo están calculando el rango? No, pero no creo que me equivoqué entonces. Ese era el intervalo que comprendía la mediana. Ah, ya, no. Todo el rango de valores de la serie. ¿Se acuerdan cómo se obtiene el rango? ¿Cómo se calcula el rango? Yo no recuerdo. No. Valor máximo menos valor mínimo. Si tu valor máximo es 63 y tu valor mínimo es 20, tu rango es de 43. 40. Pero entonces dices, yo tengo una mediana de 37 con un rango de 43. Es fácil visualizar esa imagen de la distribución de los datos. No, señor, gracias. ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Es que no la escuché bien. Yo tengo una mediana de 37 No, señor, muchas gracias. y un rango de 43 años, ¿no? Mi mediana es de 37 años y mi rango es de 43. ¿Es fácil visualizar estos valores? Pues creo que sí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo me lo...? Bueno, la verdad no, así solito no podía. Primero hago los cálculos y de ahí ya me voy dando cuenta. Sí. A ver, entonces ahí va, te voy a dar una opción, les voy a dar una opción. ¿Cómo es más fácil visualizar? La mediana con un rango de mediana de 37 con un rango de 43 años o una mediana de 37 años y una edad mínima de 20 y una máxima de 63. De la segunda forma es más comprensible. Exactamente. Es más fácil de comprender, más fácil de entender de qué estamos hablando. Entonces, si viniéramos a esta gráfica, no a la de las desviaciones estándar, sino a la gráfica en donde aparece esa distribución sesgada a la derecha, pues entonces ya podrían ustedes dibujar la mediana y poner en donde inicia la curva, ponerle 20 y donde termina poner el 63 y entonces ya nos queda muy claro cuál fue la distribución, cómo fueron la edad, de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un grupo que tiene personas tan jóvenes como 20 años y que son bastantes, son mayores las personas jóvenes, porque además estamos viendo la gráfica, ¿no? Estamos viendo dónde queda la mediana y vemos que pues hay una gran cantidad de personas jóvenes hasta los 37 años, pero que también contaron en menor número personas de mayor edad. Y lo estamos viendo por la gráfica, ¿no? Cómo se va, con la cola se va
haciendo más, la pendiente de la cola se va haciendo más, va hacia abajo, ¿no? Va en declive hasta que llega a aplanarse casi, ¿no? Era 53, volvamos a nuestros datos. Y ahí estamos viendo 52, 53, 63 años, ¿no? Es lo máximo. Pero vean lo que nos está diciendo la gráfica, que tienen ustedes una gran cantidad de personas jóvenes. Y sí, lo trabajamos como con los quintiles que ustedes anotaron. Da la misma, nos ofrece esa misma comprensión que acabamos de señalar cuando trabajamos con valor mínimo y valor máximo. ¿Puede repetir la pregunta? Que si es igual de comprensible una gráfica, ya sea como esta o como la que ustedes presentaron de los cuartiles. No, perdón, fueron quintiles. Para mí es más comprensible la gráfica de frecuencia acumulada, porque como está dividida en colores, se puede observar que los primeros grupos abarcan una buena porción de la gráfica. ¿A cuál gráfica de frecuencia acumulada te refieres? La de barras, la primera que enseñó. ¿Esta? Sí. ¿Por qué lo estás entendiendo como frecuencias acumuladas? Pero si no... Sí, adelante. Por cómo está dividido, o sea, porque es un gráfico en quintiles. Sí, como es un gráfico de quintiles, pues están divididos el mismo número de personas, van a encontrarse en cada categoría. Lo que cambia son las edades. Y entonces, quizás sería más adecuada una gráfica como la que estamos viendo a la izquierda. O sea, lo que voy, jóvenes, es que tenemos que pensar muy bien el tipo de gráfica que vamos a utilizar para que se distingan de una sola mirada, así como cuando vemos esta gráfica y podemos saber cómo interpretar un determinado valor, así también tendrán que ser las gráficas que ustedes decidan aplicar cuando hagan sus resultados, siempre considerando la curva de distribución que están adoptando los datos. Como les decía, también es posible que hagamos un elemento descriptivo, narrativo, pero hay que hacerlo de manera completa. Este dato, esta forma en que está descrita, es real, está en una tesis. Es suficiente
suficiente para darnos claridad respecto a la edad que tuvo ese grupo de personas que participaron en ese estudio? No, no es suficiente. ¿Qué le falta? Especificar los rangos. ¿Cuáles rangos? El de las 13 madres. Sí, pero no se llaman rangos. Se llama, les falta su medida de dispersión, que puede ser el rango, si la distribución no es normal, o bien su desviación estándar, dado que nos están presentando, que nos están hablando de medias. Entonces, jóvenes, yo esperaba que hicieran un informe de sus resultados. Por eso les pedía de que lo pensaran como que son resultados de los que ustedes habían obtenido. Y no solamente los valores de las operaciones del proceso o los valores del procesamiento de datos que pues correctamente realizaron en el programa Excel. Entonces vamos por un tercer intento, por eso hay una de las gráficas acá, dice, no se rindan, no te rindas. Vamos otra vez a repensar ya en su programa, ya en su protocolo, cómo elaborarían el plan de análisis estadístico para cada una de las variables que van ustedes a incluir en el estudio. ¿Preguntas? Disculpe, doctora, ¿va a hacer una tarea eso? En buscar cuál es la manera de analizar nuestras variables. Vas a hacer, si van a hacer un ejercicio de planear la etapa descriptiva de su protocolo. Para eso utilizamos como ejemplo, como guía, la edad, porque todos los protocolos van a incluir la variable edad. Entonces ustedes van a pensar, bueno, ¿cómo vamos a describir la agudeza visual? ¿Cómo vamos a describir el puntaje obtenido en el inventario Beck? ¿Cómo vamos a presentar el puntaje en el inventario para identificar burnout? Y lo escriben. Ok, gracias, doctora.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Mi equipo quería saber a partir de cuándo podemos empezar con las encuestas. A partir de que se apruebe el protocolo, David. Y otra vez, ¿cuántas encuestas van a hacer? Aún estamos por definir el número. Si fuera examen, David, y fuera pregunta única, no tendrías una calificación aprobatoria. David acaba de tener un error. ¿Cuál es? Y lo tuvo porque no ha terminado de deconstruir. Sigue con la idea, sigue con una concepción errónea. Y ya lo señalé, creo, hasta fastidiarles sobre el concepto de encuesta. ¿Alguien recuerda lo que señalamos, lo que entendemos como encuesta o que debemos entender como encuesta? Moisés. Es muestreo. Frida, tiene que ver con muestreo, justamente. ¿Ya recortaron? Bueno, va de nuevo. Encuesta. Encuesta es una técnica para recuperar, para recoger, para obtener datos de una muestra. Eso es una encuesta. Porque también podemos obtener datos de una población. Y entonces no se llama encuesta, se llama censo. No importa que la muestra sea aleatoria o no sea aleatoria. Siempre que abordemos una encuesta, la técnica se llama, estamos aplicando la técnica para obtener datos de una muestra. Y siempre que obtengamos datos de una muestra, lo vamos a reconocer como encuesta. Hice una encuesta. Cuando decimos hice una encuesta, significa que abordó una muestra. Porque decíamos, hay iésimas muestras. Y tu confusión, David, es que confunden la técnica encuesta con el uso coloquial que se le ha dado a la encuesta. Como la encuesta implica hacer una entrevista, aplicar un cuestionario, confundimos el instrumento con la técnica. Y entonces decimos, sí, vamos a hacer como, nuestro tamaño de muestra nuestro tamaño de muestra para tener una confiabilidad del 95% es que necesitamos 61 personas. Muy bien, vas a hacer una encuesta con 61 participantes. No vamos a hacer 61 encuestas. Vamos a hacer 61 entrevistas o se van a entregar 61 cuestionarios.
¿Ya volvieron a recordar este punto? Sí, ya está más claro. Sí, David, qué bueno. Gracias por darme la oportunidad de volver a reafirmar esto. Y es que ocurre, hay una confusión, que yo no sé cómo surgió, ¿eh? Alguien se va a dedicar alguna vez a investigar qué fue lo que pasó, que hizo que confundiéramos la técnica con el instrumento. Entonces, solo hasta que tengan su protocolo aprobado, van a iniciar el trabajo de campo. Y no, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué proyecto están participando, David? Nuestro proyecto es el Eburno. Ya. No he leído nada sobre estado del arte. No han hecho esa revisión, jóvenes. Doctor, Sí, nuestro equipo ya le mandó el avance del protocolo, pero no hemos recibido retroalimentación. Se lo envió a Moisés. No, o sea, abrí hoy mi correo. Bueno, lo vi también ayer. Estuve respondiendo a estudiantes de quinto, pero no vi a ustedes. Lo que rescaté de ustedes fueron los que aprendí, las respuestas en que aprendí, así como completaron el procesamiento de estos datos. Fue todo lo que tengo de ustedes. Entonces, por favor, vuélvanmelo a enviar para que aparezca ahí entre los primeros mensajes que recibo, para que rápidamente lo lea y les haga la retroalimentación requerida. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, preguntas o comentarios, pues doy por terminada la sesión de hoy para que tengan tiempo, esa hora que falta, que ya estaba destinada al taller, la dediquen a trabajar sobre esta parte del plan de análisis descriptivo. Entonces, jóvenes, pues ya nos podemos retirar, se pueden retirar, a menos que haya alguna pregunta. Pues por mi parte, no, doctora. Gracias. Muy bien, Luis, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.